Durante la serie de Pedro, primera de Pedro, que hemos estado viendo estas semanas atrás, durante las dos primeras semanas se estuvo viendo un tema general de quiénes somos y qué pasa cuando somos probados. Las últimas 3 semanas, el cómo vivo, a qué pertenezco y cómo me comporto. Y hoy y durante 2 semanas más entraremos al cómo respondo y me mantengo firme. Y hoy específicamente hablaremos de la forma en que respondemos revela a quién seguimos. Vamos a dejar en evidencia si en la manera en que respondemos y reaccionamos evidencia la vida de Cristo. Vamos a recordar que nuestra identidad está en Él y que como extranjeros, como lo hemos estado viendo, no podemos reaccionar igual que los demás. Y estas reacciones no son cuando las cosas están bajo control, no. Estas reacciones van a ser de cuando nuestro corazón es enfrentado con presión, ataques y sufrimientos totalmente injustos. Y como somos buenos extranjeros y buenos ciudadanos del cielo, hoy Pedro va a recordarnos una instrucción muy sencilla, tal vez en la manera de decirlo, pero aquí vamos a desarrollar algo y la instrucción que Pedro nos va a dar hoy es exactamente el título del tema de hoy. Responde distinto. Lo vamos a desarrollar en 3 preguntas o en 3 partes y en el desarrollo vamos a contestar estas preguntas. Pedro, en Primera de Pedro, vamos a estar en Primera de Pedro del 3, del 8 al 17, para quien lo quiera ir siguiendo. Y el primer punto, la primera respuesta que vamos a desarrollar tiene que ver en el cómo respondemos ante las personas. El verso 8 inicia, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, ¿qué dicen? Bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Pedro aquí comienza a hablarnos de las relaciones que tenemos nosotros como personas, las relaciones personales. Y es ahí donde nuestra fe es visible. Mi relación con las personas, mi relación con Fabián, mi relación con Santiago, mi relación con cualquiera de ustedes va a mostrar algo diferente dentro de una iglesia. Recordemos que Pedro le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a nosotros. Entonces la instrucción de Pedro es cómo deberíamos de comportarnos nosotros como cristianos. Y no solamente dentro de la iglesia, cómo debemos comportarnos nosotros como iglesia allá afuera. ¿Por qué? Porque nos recuerda que el carácter de Cristo debe manifestarse primero en nuestra forma de tratar a los demás. De nada sirve decir, tengo identidad de Cristo, soy cristiano, aquí y allá, si al final me ven en conflictos no resueltos. Conflictos vamos a tener, pero la manera en que le respondemos a las situaciones en la misma congregación va a mostrar una fe visible o no. Y por eso el versículo 8 lo que dice es, vivan en armonía. Bueno, pero ¿cómo se vive en armonía? Nos podríamos decir, bueno, el texto es muy claro. Dice, compartiendo penas y alegrías, tratándonos como hermanos y siendo compasivos y humildes. Cuando logremos vivir así, y yo sé que algunos ya vivimos de esta manera, o vamos en proceso, ¿verdad? Vamos a estar experimentando la bendición de Dios, esa es la que la misma palabra está prometiendo. Y recordemos, esto no son simplemente buenos modales, no se trata de ser gentil nada más.
Esto es una transformación espiritual que afecta directa y positivamente nuestra forma de relacionarnos, por supuesto. Y el verso 9 agrega, Pedro, aparte de vivir en armonía, el verso 9 agrega, vivamos diferentes a los demás. No nos peleemos dentro de la iglesia, no nos peleemos entre cristianos. Bastante hostilidad tenemos allá afuera, como para que desde afuera vean hacia adentro y no vean una iglesia que vive en armonía. Vivamos en armonía para demostrarle al mundo, para demostrarles a quien no conoce al Señor, para demostrarles a todos que lo que nos une como iglesia es más fuerte que cualquier diferencia. Por eso, para poder ser testimonio entre cristianos, no debemos devolvernos mal con mal. Y cuidado, esto no se llama nada más autocontrol. Esto se llama imitar a Cristo. Rafa la semana pasada mencionó Primera de Pedro 2:23, donde decía que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿De quién están hablando? De Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. En cambio, la reacción natural del ser humano es devolvérsela, ¿verdad? Perdón. Con la misma o si podemos peor. Sin embargo, quienes seguimos a Cristo no podemos responder ni con venganza ni con resentimiento. Vamos a estar reflejando una conducta ¿de quién? De aquel quien nos salvó. Y hasta aquí en el versículo 8 vimos vivan en armonía, el versículo 9 vivan diferente a los demás. Y vean lo que nos añade los versículos 10 al 12. Algo muy importante, aquí Pedro está citando el Salmo 34. Dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene, ¿qué? Su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero agrega, pero el rostro del Señor está contra los que hacen, ¿qué? El mal. El Salmo 34 aquí lo que Dios está buscando en sus hijos, en nosotros, es que tengamos una fe activa, no pasiva. Y eso lo podemos ver en tres pasos que nos los da el mismo versículo. El primero es tener una lengua controlada. Sabemos muy bien que nuestra lengua puede ser utilizada para destruir o construir. Nuestra lengua puede ser usada para bendecir o maldecir. Por eso la importancia que nosotros debemos de reflejar que el carácter de Cristo es el que nos está gobernando. 2, apártese del mal y haga el bien. Y esto es una decisión radical. No sé si usted ha escuchado a alguien alguna vez o usted mismo en algún momento, yo también, decir, no, es que yo no le hago mal a nadie. Yo no hago nada malo. No, no se trata de eso. Sí, se trata de dejar de hacer el mal, pero rellenar con el bien todo eso intencionalmente. Es muy claro, no hagan el mal, pero busquen el bien. Y como tercero, buscar activamente la paz. Y la paz no es la ausencia de conflicto. Es una actitud constante de reconciliación y obediencia a Dios que se debe perseguir con mucho esfuerzo. La paz no llega fácil, ¿cierto? La paz hay que buscarla con mucho esfuerzo. Y lo logramos siendo obedientes a Dios y reconciliándonos con Él constantemente, porque Él es el que nos va a dar ese carácter y vamos a poder soportar y vivir y tener paz. Pero ¿por qué Pedro está hablando aquí del Salmo 34? Está hablando de David. David
también conoció el sufrimiento y la persecución. En aquel tiempo, aunque fueron 1000 años posiblemente, un poco más menos, entre David y Pedro, la respuesta ante la persecución, la respuesta ante el sufrimiento, la respuesta ante la oposición, fue lo mismo en los tiempos de David que en los tiempos de Pedro y actualmente en los de nosotros. ¿Y cuál fue? Una fe activa. La respuesta fue exactamente la misma. Por eso la motivación no debe ser en nosotros agradar a las personas, sino de disfrutar la presencia, el cuidado, el respaldo y por supuesto también disfrutar de la autoridad de Dios. El Salmo 34 nos recuerda que Dios observa la vida de todos, tanto los que hacen el bien como de los que hacen el mal. Y Pedro aquí entre el verso 10, el 8 y el 12 nos ha dicho que si vivimos en armonía con las personas, si vivimos y nos comportamos diferente a los demás y si buscamos una fe activa, esto va a revelar que el carácter de Cristo es el que está gobernando nuestra vida. Y así es como Pedro nos orienta al cómo debemos responder ante las personas. Ahora bien, como segundo punto, ¿cómo vamos a responder a la oposición? Verso 13. ¿Y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Parece una pregunta muy obvia la que está haciendo Pedro. Lili, ¿quién te va a hacer daño si haces el bien? ¿Quién te va a hacer daño si es el bien? ¿Cuál sería la respuesta esperada? Que nadie. Bueno, pero Pedro conoce cuál es la realidad. Él sabe que hay personas que crearán oposición a los creyentes por vivir justamente. ¿Y qué significa oposición en este contexto? Bueno, cualquier forma de resistencia, rechazo, hostilidad o trato injusto que un creyente pueda recibir por hacer lo correcto. Lo que un creyente puede recibir por vivir en armonía, lo que un creyente puede recibir por ser diferente, por lo que un creyente va a recibir por tener una vida activa. Y entonces, como cristiano, decimos, ¿cómo respondo a la oposición? Perseverando en hacer el bien. ¿Pero cómo? Si por hacer el bien me genera oposición. Sí, correcto. Vivir diferente genera oposición. Y cuando tus decisiones reflejan a Cristo, no siempre vas a ser comprendido ni aceptado. La palabra de Dios no nos llama a defendernos atacando a las personas ni a abandonar nuestras convicciones. La respuesta correcta siempre va a ser en perseverar en hacer el bien, aun cuando otros reaccionen negativamente, aun cuando otros cedan ante la oposición. Porque sí, hay quienes, llamados cristianos, cedemos a la oposición de vez en cuando. ¿Qué les parece si practicamos un poquito de lo que nos hablaba Pedro en el versículo 8? Vivamos en armonía. Dígale al de la par, si un día me ves cediendo ante la oposición, dígale. Si algún día me ves cediendo ante la oposición, dígale, no me señales, ayúdame. Esa es la humildad del cristiano. Porque muchas veces hacemos lo contrario. Entre cristianos a veces queremos ver sangre. Pero cuando la veamos, seamos compasivos, dice la palabra del Señor. Y ayudémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque la oposición va a intentar detener
tus acciones, las buenas acciones que estás haciendo, tu buen comportamiento, tu buena conducta, cuando estás haciendo lo justo, esas acciones es lo que la oposición va a intentar detener. Y algunas veces vamos a ceder, pero lo que no debemos ceder es a que la oposición cambie nuestro carácter. Eso debemos de defenderlo siempre. ¿Y por qué hacer esto? Bueno, el versículo 14 resalta algo muy importante. Algunas versiones dicen bienaventurados. Si usted lo está viendo en Nueva Versión Internacional, dice dichosos. ¿Pero qué acompaña a ese dichosos? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. No es que nunca vamos a enfrentar oposición. El mensaje es que cuando la oposición llegue por hacer lo correcto, Dios no nos va a abandonar. Dios mismo es el que nos llama dichosos, bienaventurados. Y el mundo, aunque esto lo ve como pérdida, para el cristiano Pedro lo está resaltando que es una bendición. Y aunque la fidelidad a Cristo no elimina la oposición, sí cambia nuestra perspectiva sobre ella. La reacción natural frente a la oposición es el miedo. Pero Pedro exhorta a no permitir que el temor controle nuestras decisiones. No debemos dejar comprometer nuestras convicciones. Porque si Cristo es nuestra seguridad, la oposición pierde poder para controlarnos. Y si continuamos leyendo en el versículo 15, nos da la clave del cómo es que podemos vencer el temor. Verso 15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo ¿cómo? Con gentileza y respeto. Cristo debe ocupar el lugar supremo en nuestro corazón. Cuando Él es el Señor, cuando Él es nuestro Señor, la aprobación de Dios sobre nuestras acciones siempre va a pesar más que la aprobación de las personas. Debemos estar preparados para defender nuestra esperanza y explicar el por qué seguimos confiando en Dios. Pero cuidado, no se trata de ganar discusiones. Se trata de defender nuestra fe con mansedumbre y respeto, como lo dice la palabra. Entonces, ¿cómo respondemos ante la oposición? Perseverando en hacer el bien, rechazando el temor y siendo Cristo el que gobierna mi corazón. De esta forma, la oposición nunca va a poder destruir nuestra esperanza. Hasta aquí hemos visto cómo debemos responder a las personas, cómo debe vivir el cristiano entre nosotros mismos, cómo debemos de comportarnos. Hemos visto cómo respondemos a la oposición, pero hay una y dura prueba que llega siempre cuando la oposición tiene un costo. El punto 3 dice cómo vamos a responder al sufrimiento. Verso 16, mantengan la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. El sufrimiento que está hablando Pedro aquí no se trata del resultado de nuestras malas decisiones. No es el sufrimiento causado a causa de nuestro pecado. El sufrimiento que está hablando aquí es el que experimenta el creyente cuando decide permanecer fiel a Cristo, aún en medio de un mundo que no nos comprende, aún en medio de un mundo que no nos acepta. ¿Y qué debemos de hacer ante esas acusaciones injustas? Bueno, no es abandonando, ni defender, ni devolver con ofensas, sino mantener una conciencia limpia y una buena conducta delante de Dios. El creyente no deja de hacer el bien porque otros respondan mal.
El creyente no permite que la injusticia de otros determine su manera de vivir, porque el llamado principal no es agradar a las personas, sino glorificar a Dios. El versículo 17 nos resume todo esto que estoy hablando. Textualmente dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pedro aquí nos resume un principio que resume todo esto que hemos estado hablando. Si llega el momento de sufrir, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Sí o sí vamos a entrar en sufrimiento. ¿Está en usted si decide sufrir a causa de estar haciendo lo correcto y lo justo? ¿O está en usted si decide sufrir por estar haciendo lo incorrecto? Pedro nos enseña que hay honor en padecer como resultado de una vida que agrada a Dios, porque el sufrimiento se convierte en una evidencia de nuestra fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Cuando yo sé quién soy en Cristo, ya no puedo vivir igual que antes, porque Él me ha dado una identidad. La identidad que dice quién soy yo. Cristo me dio una identidad. Y esa identidad en mí va a causar una conducta diferente, que cuando esa conducta diferente exista, inevitablemente va a construir testimonio, un testimonio visible. Y un testimonio visible en un creyente va a llamar a la oposición. Y tarde o temprano va a llegar el sufrimiento. Como creyentes, esto es un ciclo que decides detener o decidimos detenernos en algún momento, porque habremos cristianos que podríamos decir, yo sé cuál es mi identidad en Cristo, pero mi conducta no cambia. Mi actitud sigue siendo la misma. Y ahí me detengo y me salgo de este ciclo. Pero habremos cristianos que podríamos entender cuál es nuestra identidad y tener actitudes diferentes, que nuestro comportamiento refleje la vida de Cristo, y eso va a causar un testimonio visible. Algunos se detienen después de un testimonio. ¿Por qué? Porque como cristianos sabemos que va a llegar la oposición y eso nos conllevará al sufrimiento y deciden detenerse en ahí. Algunos no somos capaces de enfrentar la oposición y Pedro lo que dice es, vivan diferente entre personas, fortalezcanse para que logren enfrentar la oposición. ¿Va a llegar el sufrimiento? Sí. Pero ¿qué debemos de hacer cuando llegue el sufrimiento? Si tu identidad te recuerda nuevamente quién eres, vas a pasar nuevamente a la identidad y seguirás teniendo una conducta correcta. Y ese comportamiento va a crear testimonio. No importa cuántas veces tengamos que estar repitiendo esto. Dichosos, bienaventurados los que sufren por hacer la justicia del Señor. Algunos escogerán proteger su comodidad, adaptarán sus conductas para evitar la oposición y buscarán aceptar las personas que les rodean. Y lo que hasta aquí hemos hablado son cosas que posiblemente usted ya como cristiano había escuchado. Hasta aquí hemos hablado del qué hacer delante de las personas, qué hacer con la oposición y qué hacer ante el sufrimiento. Lo importante esta mañana no es
¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí lo importante es, ¿por qué es que hacemos esto? ¿Qué es lo que nos hace vivir en armonía? ¿Por qué es que deberíamos de ser diferentes a los demás? ¿Por qué es que deberíamos de mostrar una fe activa? ¿Por qué es que deberíamos de enfrentar a la oposición? ¿Por qué deberíamos de estar en medio de un sufrimiento donde los demás tal vez no lo están viviendo? Es porque Cristo es nuestra esperanza. No porque somos fuertes. No porque las circunstancias sean fáciles. Respondemos diferente porque Cristo es el que sostiene nuestra vida. Él es nuestra esperanza cuando llega la oposición. Él es nuestra esperanza cuando enfrentamos el sufrimiento. Y Él es nuestra esperanza para permanecer firmes hasta el final.